¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Vamos a seguir viendo la clase, medios de impugnación y vamos a ver partes del amparo, ¿ok? Seguimos viendo el amparo. Comparto pantalla. Bien, muchachos, vamos a ver las partes en el juicio de amparo, ¿ok? Vamos a ver las partes, cuáles son sus funcionamientos, quejoso, Ministerio Público, autoridad, ¿ok? Vamos a ver todas esas partes referente al amparo, ¿ok? ¿Qué significa? Vamos a ver el concepto de partes de juicio del amparo, muchachos, ¿ok? Significa, desde un plano jurídico y de forma genérica, es el siguiente: parte de un juicio en la persona que tiene la intervención en un juicio, ya que sea ejercitado por una acción, oponiendo una aceptación o interponiendo un recurso. Un elemento característico de las partes es el interés. Acuérdense que el amparo es un recurso, es nuestro último recurso, ¿ok? Después de la apelación sigue el amparo, ¿ok? Vamos a ver otro concepto, otra idea de lo que son las partes. Es una controversia jurídica en la que dice que la parte es la persona física o moral, ¿ok? De derecho público o derecho privado, muchachos, que tiene interés en obtener una sentencia favorable, lo que implica recibir un beneficio propio que va interconectado con los derechos en el conflicto. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que todo lo que salga a nuestro favor va a estar bien, ¿ok? Por eso estamos promoviendo nuestro amparo. ¿Por qué? Porque vamos a apelar una sentencia, un laudo, ¿ok? Ya sea un amparo directo o un amparo indirecto, pero vamos a promover un amparo como nuestro último recurso. ¿Por qué? Porque queremos que esa sentencia, ese laudo o ese acto salga a nuestro favor. Bien, las partes en el juicio de amparo, muchachos. Vamos a empezar con el agraviado o agraviados, ¿ok? Vamos a ir viendo uno por uno. Los agraviado o agraviados. Número 2, la autoridad o autoridades correspondientes. Pueden ser una, dos o tres autoridades correspondientes, dependiendo nuestro amparo. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter. Pueden ser uno, dos, tres, dependiendo a quién le afecte, son terceros interesados, muchachos. La contraparte del agraviado, cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal o cualquiera de las partes en el mismo juicio, cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que cualquier otra persona puede promover siempre y cuando a él le hayan causado un daño. ¿Okay? Otra persona también puede promover un juicio de amparo, muchachos. ¿Ok? El ofendido, las partes que conforma a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil, promoviendo desde la comisión de un delito. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia penal siempre nos van a reparar el daño. En un asalto, si se llevó todo un juicio y al final de cuentas la persona no cumplió con esa reparación del daño, ¿qué quiere decir entonces? Que entonces vamos a promover un amparo. ¿Para qué? Para que salga a nuestro favor. ¿Ok? Promovidos contratos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad. Lo que les estaba diciendo, siempre se va a promover cuando realmente nos afecte a nosotros. C, personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide el amparo, cuando se trata de promovencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo, o que sin haberlo gestionado tengan interés directo en la
subsistencia del acto reclamado. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Lo que les comentaba, las demás personas, los terceros interesados, pueden promover un derecho, un juicio de amparo. Les vuelvo a repetir, puede ser amparo directo, amparo indirecto, pero un tercero interesado puede promover. Una persona distinta al quejoso, al agraviado, el quejoso puede promover el juicio de amparo. También vamos a encontrar al Ministerio Público Federal. Siempre que hagamos un amparo, siempre va a estar un Ministerio Público Federal. Él va a ser como que el encargado de supervisar, de revisar que todo salga correctamente. ¿Qué dice como cuarto? El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos señalados ante la ley, inclusive para interponerlos en los amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales. ¿Qué quiere decir? Que va más arriba. Puede él imponer un amparo, antes de que nada, independientemente de las obligaciones que la ley le precisa para procurar la pronto y expedita administración de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que es como es un ministerio público federal, él puede ampararse, él puede generar un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque va a hacer el amparo, ante un tribunal inferior, que en este caso es un tribunal local. Son tribunales locales. Acuérdense que el Ministerio Público, el que está en amparos, nada más en amparos, muchachos, son federales. ¿Ok? Bien, muchachos, pues vamos a empezar con el quejoso. ¿Quién es el quejoso? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que va a trabajar el quejoso? ¿Ok? Es la parte que está representado por la persona física o moral del derecho público o del derecho privado, que ejercita la acción del amparo en virtud de que considere que un acto de autoridad le ha violentado o vulnerado el conjunto de garantías individuales que prescribe en su favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué quiere decir entonces esto, muchachos? Que el quejoso no es más que el abogado, la persona que te va a apoyar. Él es el quejoso. ¿Okay? Él es la parte que va a promover el amparo. Por eso dice claramente que es una persona física o moral. ¿Ok? El tercero, el quejoso, puede ser un tercero perjudicado. ¿Ok? Puede ser una persona diferente al ofendido. ¿Ok? Bueno, el quejoso y el tercero perjudicado puede promover su demanda de amparo, ya sea por sí o a través de otra persona. Esta facultad se deriva en el artículo 27 de la Ley de Amparo, en donde se autoriza al quejoso tener dos tipos de representación. ¿Ok? En esa ley, en el artículo 27 de la Ley de Amparo, me está dando el poder decir de esta manera, o me está autorizando, más bien la palabra correcta es autorizar, me está autorizando tener dos tipos de representación. Bueno, una de ellas se da en los asuntos que son de naturaleza civil, mercantil o administrativa, nada más en esos, muchachos. La primera es asunto civil, mercantil y administrativa, en los que el nombramiento pueda recaer sobre cualquier persona. ¿Ok? Puedo darle yo autoridad a otra persona que no sea tu abogado patrono para que él pueda ver, checar nada más los asuntos. Por eso le dice que yo le puedo dar un nombramiento a cualquier persona. Se puede ser al papá, a la mamá, al ofendido. Bueno, al ofendido, obvio, no, ¿verdad? Perdón. Al papá, a la mamá, al hijo, a otra persona que no sea obvio el ofendido. ¿Para qué? Para que él pueda ir a checar, pueda ir a revisar el asunto. ¿Ok? Él puede ir a checarlo sin ningún problema. Las facultades que implica este nombramiento son, entre otras, las siguientes: ampliar la demanda,
ofrecer y recibir pruebas. La caducidad o el sobreseimiento o incluso para interponer recursos, muchachos. ¿Ok? ¿Qué es un sobreseimiento? ¿Qué es el sobreseimiento, muchachos? Pues es una suspensión por parte de un juez o un tribunal de un procedimiento judicial por falta de pruebas. Como que se detiene ahí. Ese es un sobreseimiento, como que se suspende. Es la suspensión por partes de un juez o de un tribunal, cualquiera de las autoridades correspondientes, de un procedimiento judicial por falta de pruebas o por otra causa, pero se detiene. El sobreseimiento es detener. ¿Ok? Bien, seguimos con el mismo quejoso. La otra forma de representación que el quejoso puede tener en el juicio de amparo existen cuando el acto reclamado es de naturaleza civil, administrativa o mercantil. No nos vamos a meter ahorita en el penal, nada más es civil, administrativa y mercantil. En este caso, la persona nombrada debe de ser abogado, óiganlo bien, debe de ser abogado titulado. El quejoso o la persona que te va a representar en un juicio de amparo, la otra forma, él sí debe de ser un abogado titulado. ¿Ok? Debe ser abogado titulado, debidamente acreditado, debe de acreditar claramente su profesión ante el Tribunal de Amparo. Le van a pedir su cédula para comprobar. Acuérdense, muchachos, que tú puedes tener muchas maestrías o doctorados. Puedes tener 2 doctorados, puedes tener 3, 4 maestrías. Pero cuando te presentas ante un tribunal, no les importa tus cédulas anteriores. ¿Okay? No les va a importar tus cédulas de maestría, de doctor, no, ahí les va a interesar nada más tu cédula que te acredite como licenciado en Derecho. ¿Ok? Por eso dice claramente la ley que tienes que estar debidamente acreditado por tu profesión ante un tribunal de amparo. Es importante señalar que en este mismo supuesto, el quejoso tendrá la facultad de nombrar lo que les estaba comentando, de nombrar una persona únicamente. En el anterior podemos meter a varios, ¿ok? Pero en uno administrativo, mercantil o civil, solamente vamos a meter a un representante. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que puedes meter a un abogado o a un pasante o a una sola persona quien vaya a estar revisando tus asuntos. Como dice, que tendrá la facultad de nombrar una persona únicamente para oír, recibir notificaciones para imponerse de los autos y que en el nombramiento comprenda otras facultades, pero solamente una persona va a estar a cargo de la revisión de sus documentos, no como en los anteriores que teníamos a varios, que podíamos nombrar a todos. Aquí no, aquí solamente va a haber uno porque él va a ser el encargado de las facultades, como dice, persona única para oír, recibir notificaciones y para imponerse de los autos, para checar los autos, para él poder contraponerse de un auto. Como se dijo en el carácter de quejoso, puede recaer en una persona física o moral. ¿Ok? Puede ser una persona física o puede ser una persona moral. En el caso del segundo, en el segundo tipo de personas, hay que distinguir entre personas morales de derecho público y derecho privado. En la primera, la representación se hará de conformidad con prescriptos en el artículo 9 de la Ley de Amparo, que dice así: las personas morales podrán ocurrir en demanda de amparo, ¿ok? Por conducto de los funcionarios o representantes que designe la ley. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que tú puedes pedir un abogado de oficio. ¿Ok? Por eso dice claramente que designe la ley. Cuando el acto o la ley
que sea reclamado afecte los intereses patrimoniales de aquellas personas. Las personas oficiales estarán extensas de presentar las garantías que en esta ley les exige a las partes. O sea que tú tienes ese derecho también, no solamente de contratar a un abogado privado y gastar dinero en esto, sino también tienes ese derecho de pedir uno de oficio y te tiene que ayudar. ¿Okay? Eso no es necesario que tengas que pagar tanto dinero para tu abogado, puedes pedir uno de oficio y sin problemas. ¿Ok? Bien, muchachos, vamos a ver ahora las autoridades responsables. ¿Quiénes son las autoridades responsables de todo este juicio de amparo? Hay que agregar algunos elementos complementarios con la finalidad de tener una idea más completa de esta figura procesal en el medio de amparo. ¿Ok? Acuérdense, muchachos, que promover un amparo es totalmente distinto a promover una demanda, promover una queja. Es totalmente distinto. Lleva muchas consecuencias, llevan muchos conductos, mucha burocracia para que el amparo pueda salir adelante. ¿Ok? El tema será abordado, es el que de las características del auto de autoridad. Este último es lo que se conoce como el amparo, como acto reclamado. Todo acto de autoridad tiene como características distintas. ¿Ok? Tiene 3 características distintas. La primera, unilateralidad. Unilateralidad. ¿Ok? La segunda, imperatividad. Y la tercera, coercibilidad. Coercibilidad. ¿Ok? Se dan un poquito complejos los nombres, pero bueno. Los vamos a explicar uno por uno, muchachos. ¿Sale? El primero, unilateralidad, consiste en que para la existencia y eficacia del acto de la autoridad no es necesario la intervención o colaboración de un particular. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Consiste en que la existencia y eficacia del acto de la autoridad no es necesario la intervención o colaboración de un particular. No necesitas a fuerzas tener un abogado privado para que tú puedas ejercer un amparo. Puedes ir directamente con las autoridades y las autoridades te van a ayudar. ¿Ok? Por eso dice que no es necesario para la existencia y eficacia del acto de un particular. ¿Ok? La segunda característica consiste en que la voluntad del particular está sometida y sujeta a la voluntad de la autoridad de donde proviene el acto. ¿Qué quiere decir la segunda, ¿qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Coercibilidad, ¿ok? Coercibilidad. Vamos a poner un ejemplo de esto. ¿Ok? Si un padre, por ejemplo, recibe la orden de un juez de pagar una pensión alimenticia a sus hijos todos los meses, o sea que todos los meses tienen que estar pagando, obvio, tío, cada mes tiene que estar dando la parte proporcional que le toca. Eso es en materia civil, muchachos. La parte que le toca se niega a obedecer, ¿okay? El juez puede optar por, aquí hay 2, acuérdense que por eso existe el Ministerio Público Federal, que a continuación vamos a platicar ahorita del Ministerio Público Federal y cuáles son sus partes, cuáles son las funciones de él. Uno, lo que les estaba comentando de la persona que se niega a pagar la pensión alimenticia, se puede enviar a la cárcel. ¿Ok? Si tiene bienes, se pueden embargar los bienes y usarlos como modo de depósito para que él pague sin ningún problema. Si no lo queremos mandar a la cárcel, pues le embargamos todos sus bienes hasta que él mínimo 1 año tiene que tener de respaldo. ¿Ok? 1 año.
tiene que respaldar ese año de alimentos de pensión alimenticia, un año completo. ¿Con qué? Pues con todos sus propiedades que tenga. Por ejemplo, si va a embargar una casa, pues todo lo de interés lo embarga y lo va a tener como resguardo el juzgado hasta que él dé un depósito de un año para cubrir todas las pensiones. ¿Ok? Para él poder cubrir todas las pensiones, tiene que hacer eso. Bien, seguimos con el tercero. Acto de autoridad que va en relación directa a la capacidad que tiene ese acto para constreñir, sujetar y forzar al destinatario a que sea respetado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que a fuerzas la institución te va a hacer pagar, constreñir, sujetar, forzarte a pagar. Eso es lo que va a hacer en esta tercera característica. Eso es lo que te va a hacer. La autoridad te va a obligar. Él te va a obligar a que realmente, si te vuelvo a repetir, es en uno familiar, pues tienes que pagar. Ese va a ser tu ventaja en un juicio de amparo. Si en un juicio de, por ejemplo, de violación, vamos a poner cuál es el interés ahí, pues que se repare el daño ni que se manden a la cárcel. Aunque tú no quieras, se tiene que reparar el daño. Tienes que reparar ese daño. Entonces esa organización te va a obligar, te va a sujetar y a forzar para que lo hagas. Otro tema vinculado al tema es la posibilidad o no de los órganos descentralizados para tener el carácter de autoridad responsable. Únicamente si la ley que les da vida y regula su funcionamiento le puede dar vida jurídica a todos estos, ¿ok? Que es un órgano descentralizado, muchachos. ¿Qué es un órgano descentralizado? Son los órganos por los cuales la ley les otorga autonomía en sus funciones, decisiones, siendo partes importantes para garantizar dinero al Estado. ¿Ok? Dinero al Estado, muchachos. ¿Ok? Son los famosos órganos descentralizados, como ellos pueden ser la radio. ¿Por qué? Porque aportan un capital, talleres gráficos, instituciones de seguridad para las Fuerzas Armadas, la Casa de Moneda. Todas esas, si tú tienes un problema con ellos, obvio, ellos pueden ampararse también. Acuérdense que ellos también se pueden amparar. ¿Ok? Dice, sí mismas sin auxilio de otra autoridad, el auto reclamado en el amparo. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. De este tipo de personas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando determinan el monto del adeudo o realizan algún acto reclamado con el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú pones un amparo porque el Seguro Social no te ha pagado, ¿ok? Acuérdense que el Seguro Social es un órgano descentralizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él tiene la obligación de pagarte. ¿Okay? Él tiene la obligación de pagarte, muchachos. Acuérdense que el Ministerio Público va a estar siempre al pendiente, él siempre va a estar trabajando con ustedes. ¿Para qué? Para que no tengan ese tipo de problemas y hagan que pague la persona autorizada. ¿Okay? Él tiene la obligación, el Ministerio Público siempre va a estar al pendiente, revisando. ¿Para qué? Para que él te pague. ¿Ok? Autoridades responsables. Vámonos con el tercero perjudicado. ¿Qué es un tercero perjudicado, muchachos? El tercero perjudicado en el amparo es una especie de coadyuvante de la autoridad responsable, ya que está interesado en que el acto reclamado en el juicio de garantías subsista. A ello se debe la razón que sea tomado en cuenta como parte del procedimiento de amparo.
pues de concederse la protección de la justicia federal, el quejoso, acuérdense, es al quejoso. La consecuencia inmediata y directa será sin efecto al acto reclamado, que es el acto que causa un beneficio directo al tercero, ¿ok? Al tercero perjudicado. De lo anterior se desprende la siguiente noción, tercero perjudicado, que dice así. El tercero perjudicado está facultado para oponer recursos, ofrecer pruebas y así todos los derechos que derivan del artículo 4 de la Ley de Amparo en materia penal. ¿Ok? Eso es en materia penal. Hay que hacer hincapié que no hay un tercero perjudicado, a excepción de aquellos actos reclamados que afecten los intereses del ofendido o de la persona que tengan derecho a la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión del delito. ¿Qué quiere decir todo esto, muchachos? ¿Qué quiere decir todo esto? Que el tercero interesado puede poner un amparo en materia penal, artículo 4 de la Ley de Amparo. No hay tercero perjudicado, aquí no hay tercero perjudicado, solamente actos reclamados que afecten los intereses del ofendido. Como por ejemplo, en un robo, muchachos. Yo soy el tercero perjudicado. ¿Cuál sería la persona? El tercero perjudicado sería a la persona que, ¿cómo se llama?, le robaron. ¿Cuál es el daño de un tercero perjudicado? Por ejemplo, en un mecánico, el tercero perjudicado sería el dueño del auto que roban. Si llegan a un taller mecánico y les roban todo, ¿ok? Se roban un coche completo, obvio el coche no es mío. Yo soy el mecánico, el coche no es mío. El coche es de un tercero perjudicado. ¿Quién es el tercero perjudicado? El dueño del coche. Él se adhiere al amparo y es entonces donde el amparo, ¿qué quiere decir? Que se le tiene que reparar el daño. ¿Ok? Se le tiene que reparar el daño al tercero perjudicado, muchachos. ¿Ok? Por eso dice claramente que afecten los intereses del ofendido o de las personas que tengan derecho a la reparación del daño. ¿Quién tiene derecho a la reparación del daño? El tercero perjudicado. En este caso, el dueño del coche, él tiene interés en ese amparo. ¿Por qué? Porque a él le tienen que pagar el coche. Ok, bueno. Es la persona física o moral que puede ser afectado con la sentencia que se dicte en el juicio de amparo y la que legalmente se le da la intervención del mismo. Radica normalmente su pretensión. ¿Okay? Lo que les estaba yo diciendo, en un robo, a mí me robaron, yo soy mecánico, me robaron el coche. Hoy yo voy y promuevo mi juicio normal. Levanto mi denuncia por robo. Llega al Ministerio Público y se llevan todo el proceso de robo. Pero la resolución no salió a mi favor. La sentencia no salió a mi favor. ¿Qué hago? Promuevo un amparo. ¿Para qué? Para que la persona perjudicada, el tercero perjudicado, se adhiera a mí y pueda yo resarcirle el daño. Esta persona pueda pagarle el daño al tercero. Me paga mi daño a mí, ¿por qué? Porque al robarme se va a robar mi dinero, se va a robar mi celular, se va a robar llaves, se va a robar todo lo que pueda. Y de paso se va a llevar un coche. Entonces, en el mismo proceso, me va a pagar a mí y le va a pagar a un tercero perjudicado. ¿Ok? Ese es el tercero perjudicado, muchachos. Bien, vamos a hablar ahora de el Ministerio Público. Acuérdense que dijimos que todas las autoridades, son todas aquellas instituciones que van a llevar el juicio. ¿Okay? Esas son las autoridades. Son aquellos funcionarios de órganos públicos, porque tiene que ser público, acuérdense, de órganos públicos que con funcionamiento en la ley emitan actos unilaterales
por los que creen, modifiquen o extinguen situaciones jurídicas que afecten a la esfera legal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que las autoridades correspondientes con la ley de amparo, por ejemplo, un tribunal colegiado de circuito, un tribunal de, ¿ok? Un tribunal de primero. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que realmente ellos son las autoridades que se van a encargar de ver el amparo. ¿Ok? Pero aquí vamos a hablar del Ministerio Público. ¿Qué funciones tiene el Ministerio Público aquí? ¿Ok? ¿Para qué mandamos a llamar al Ministerio Público si realmente lo único que queremos es de que la sentencia salga a nuestro favor? En la parte del juicio de amparo se le llama también como fiscalía u órgano acusador del Estado. Él tiene que estar contigo. Él va a ayudarte. ¿Por qué? Porque no es un ministerio público local, es un ministerio público federal. ¿Ok? Acuérdense que este va más arriba. No es un ministerio público local, es un ministerio público federal. Es el que representa la sociedad que tiene el monopolio, que es el monopolio que tiene todo, que lo abarca él. El ejercicio de la acción penal. Cuando es amparo, muchachos, cuando es un amparo y no lo puede resolver el Ministerio Público local, lo va a resolver el Ministerio Público federal. Él tiene el monopolio, él tiene todo. ¿Ok? Debido a su carácter de representación social, el Ministerio Público no tiene interés propio. ¿Qué quiere decir? Que él nada más está adherido, pero realmente no tiene algún interés, no tiene alguna ganancia, no tiene la idea de afectar a alguien más, solamente está como observando que todo salga correctamente, que todo vaya correctamente. Eso es lo que hace el Ministerio Público. No tiene interés propio, sino que su interés está vinculado al interés de la sociedad, o sea, al interés de nosotros. Otra característica de esta figura procesal de amparo es que no guarda dependencia alguna respecto al Poder Judicial, ya que depende directamente del Poder Ejecutivo. No tiene por qué estarle dando cuentas al Poder Judicial. Por eso es un Ministerio Público Federal, está a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Ok? No le da cuentas a dependencias locales. ¿Ok? Le da cuentas al Poder Ejecutivo. En este caso, al presidente de la República y todo lo que tenga que llevar el Poder Ejecutivo. Una idea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto al Ministerio Público Federal es la siguiente. Su intervención como parte de todos los juicios de amparo, acorde con lo establecido en la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción cuarta del artículo 5 de la Ley de Amparo, se concreta a velar por la observancia de la orden constitucional. Por eso es un Ministerio Público Federal, porque es constitucional. Específicamente en vigilar, propugnar el atacamiento de los preceptos constitucionales y legales que consagran las garantías individuales. Él está para protegernos. Todo lo que vea mal, él siempre va a estar para protegernos. Por eso se le llama al Ministerio Público Federal en materia de amparo. Nada más en materia de amparo. El Ministerio Público tendrá, entre otras facultades, las de promover demandas de amparo en materia penal, cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si tú en materia penal no salió a tu favor, no salió a tu favor tu sentencia, el Ministerio Público, él puede promover una otra demandas de amparo. Él tiene toda la facultad de promover amparos en materia penal. Ojo, nada más en materia penal. Materia civil, materia laboral, materia agraria, todos esos es a petición de partes, tú lo tienes que promover. En materia penal no, en materia penal se encarga el Ministerio Público Federal de promover un amparo. ¿Ok? Solamente en materia penal. Entonces, poner toda clase de recursos, ya saben lo mismo, podemos poner recurso de apelación,
¿ok? Que es de los más ocupados, el recurso de apelación, el recurso de la queja. Y con excepciones de aquellos juicios de amparos que tienen como autorreclamado, como les había dicho, uno de su naturaleza civil mercantil, ¿ok? En ellos, si no se mete el Ministerio Público, por eso el Ministerio Público solamente trabaja con materia penal, ¿ok? En el Ministerio Público nada más está observando que todo se haga de la manera correcta. Por lo que les estaba diciendo que en materia civil, si la persona no quiere pagar, entra el Ministerio Público y absorbe ese problema y lo pasa a materia penal. Y entonces en materia penal sí te va a hacer pagar, ya sea con cárcel, ya sea embargándote o ya sea que tú pagues, pero ya tiene la autoridad de pagarte. De materia familiar pasó a materia penal. Él absorbió, se amparó y es entonces cuando él entra, ¿ok? Solamente en materia penal. Incluso en materia de derecho familiar podrán interponer los recursos que se conoce a las partes de la ley de amparo, artículo 4 de la ley de amparo. Lo que les estaba yo diciendo, que en materia familiar puede absorber, no se mete en materia familiar, él absorbe el problema y entra una denuncia. Ya pasó de un juzgado, ya pasó al Ministerio Público y entonces sí, él ya puede promover el amparo. ¿Para qué? Para que pague, para que vaya a la cárcel, como quiera, pero ya es en materia penal. Bueno, en el juicio de amparo es que los principios de acuerdo sean emitidos en los amparados de competencia de la Suprema Corte de Justicia. Le deben de ser sometidos, aunque en este caso se le notifique al Procurador General de la República. Todo esto se le tiene que, el Procurador General, acuérdense que hay procuradores locales, estatales, ¿ok? Y el Procurador General de la República es el que va a llevar todo, por eso es un Ministerio Público Federal. En los amparos que sean competencias de los tribunales colegiados de circuito, el primer acuerdo que recaiga en los mismos será notificado ante el Ministerio Público. Artículo 29 de la fracción 2 de la Ley de Amparo. Ambos casos, las notificaciones deberán ser por oficio. Todo es por oficio, muchachos. Todo se tiene que ser por oficio. ¿Para qué? Para que sean notificados. No se puede decir nada de palabra, no se puede nada más llegar y no. Todo en ambos casos, como lo está estipulando el artículo 29, fracción 2 de la Ley de Amparo, en ambos casos las notificaciones deberán ser por oficio. ¿Ok? Bien, muchachos, pues estas son las partes en un juicio de amparo. Quejoso, volvemos a lo mismo. Autoridad correspondiente, ya les dije quiénes son las autoridades correspondientes. Tercero, perjudicado y Ministerio Público. ¿Ok? Estas son las partes de un juicio de amparo. ¿Ok? Todo esto debemos de saberlo para que no se nos pase absolutamente nada. Bien, muchachos, pues con esto concluyo la clase del día sábado. Seguimos con amparo como medio de impugnación y amparo. ¿Ok? Partes en el juicio de amparo. ¿Ok, muchachos? Bien, muchachos, pues muchas gracias y nos estamos viendo el día sábado para las preguntas y la retroalimentación, muchachos, ¿vale? Que pasen un bonito día. Gracias.